Bienvenidos a la pregunta que todos evitamos. Hoy, en Misterio del Cosmos y la Tierra, vamos a entrar en uno de los temas más incómodos, más evitados y al mismo tiempo más inevitables de toda la existencia humana: vida después de la muerte, entre ciencia, alma y vacío. Todos tenemos algo en común. No importa en qué país nacimos, qué idioma hablamos, en qué creemos o en qué no creemos, un día el corazón se va a detener. Los pulmones van a dejar de moverse. Y este cuerpo se va a apagar. La pregunta es, ¿qué pasa después? ¿Es un punto final? ¿O es una coma en una frase más larga que todavía no entendemos? Sí. En este video no vamos a darte una respuesta absoluta, porque nadie la tiene. Lo que sí vamos a hacer es explorar tres grandes caminos que miles de personas en todo el mundo aseguran haber recorrido, aunque sea por unos minutos. Los que dicen haber visto luz, paz y algo parecido al cielo. Los que sienten haber tocado oscuridad, sufrimiento, algo parecido al infierno. Y los que hablan de silencio total. Nada, vacío, como si hubieran sido tragados por una noche infinita. Sin sueños, sin voces, sin Dios, sin demonios. Hablaremos de ciencia, de falta de oxígeno en el cerebro, de alucinaciones, de cómo la mente intenta darle sentido al apagón, pero también de algo que a la ciencia le incomoda: el hecho de que personas que nunca fueron religiosas, que nunca se sentaron a estudiar una Biblia, un Corán, un texto sagrado, también han tenido experiencias que no encajan tan fácil en la idea de solo fue un sueño raro antes de morir. Y eso es lo que vuelve este tema tan interesante. Porque quizá, cuando un creyente tiene una visión del cielo o del infierno, es fácil decir, bueno, es normal. Su mente guardó años de estudio bíblico, de sermones, de imágenes de ángeles y demonios. Y cuando el cerebro se vio al borde del colapso, proyectó todo eso. Es una explicación posible. Pero, ¿qué hacemos con los que nunca creyeron? Y aún así, ¿vieron algo? ¿Cómo metemos eso en el cajón de solo es la imaginación, sin doblar demasiado la realidad? En este viaje, vamos a caminar por la línea fina entre lo que la ciencia puede medir y lo que solo se puede contar, entre el laboratorio y el testimonio, entre el todo se acaba aquí y el esto apenas comienza. No vamos a intentar convertirte a nada, ni sacarte de nada. Este canal no es un púlpito, pero tampoco es una cátedra fría. Es un espacio para hacer lo que casi nadie quiere hacer: mirar de frente el misterio de la muerte y atrevernos a preguntar si de verdad es el final. Sí. Ajusta el volumen, apaga un poquito las luces y escucha, porque quizás en alguna de estas historias, en alguna de estas teorías, hay algo que resuena con lo que tu corazón siempre ha sospechado, pero nunca se atrevió a decir. Bienvenidos. Hoy, en Misterio del Cosmos y la Tierra, exploraremos vida después de la muerte, entre ciencia, alma y vacío. Cuando el cuerpo se apaga y la mente sigue, vamos a empezar por lo que podemos tocar. Medir, más o menos entender. La ciencia dice algo muy claro: cuando el corazón se detiene, la sangre deja de circular y el cerebro se queda sin oxígeno. En cuestión de segundos, las neuronas empiezan a apagarse, como una ciudad que se queda sin luz. Primero los barrios de afuera, luego el centro, hasta que todo el mapa se vuelve oscuro. En esa transición pasan cosas raras. El cerebro, que lleva toda la vida tratando de mantenerte vivo, de interpretarlo todo,
de darle sentido a cada experiencia. Ahora está frente a su peor pesadilla, el final de todo, y como no sabe procesar el final, algunos científicos creen que genera imágenes, sensaciones, historias, como una última explosión de actividad, una especie de último sueño, antes del apagón total. ¿Eso explicaría? Porque muchas personas que estuvieron clínicamente muertas unos minutos dicen cosas como: vi un túnel de luz, sentí que flotaba fuera de mi cuerpo, vi toda mi vida pasar delante de mí, como una película. Según esta idea, no estaban visitando literalmente otro plano. Era su cerebro jugando sus cartas finales, para no soltar tan rápido la conciencia. Imágenes creadas por una tormenta eléctrica, confusa, caótica, dentro de un sistema que se apaga. Y sin embargo, incluso dentro de esta explicación científica, hay detalles que incomodan. Por ejemplo, cómo es que algunas personas describen con precisión cosas que estaban pasando en la sala, mientras su cuerpo estaba inconsciente, sin latido medible, sin respiración, como si hubieran estado flotando sobre la camilla, mirando, escuchando, cuando en teoría todo estaba apagado. Hay cirugías documentadas donde el cerebro está literalmente anulado con anestesia fuerte, temperatura corporal bajada, actividad cerebral casi cero en los monitores. Y aún así, algunos pacientes dicen después: yo salí de mi cuerpo, vi a los doctores, escuché un chiste que dijeron, vi un instrumento caer al suelo. Y cuando el equipo médico revisa lo que la persona cuenta, sí pasó, no en un sueño, en la sala. ¿Significa eso que el alma salió del cuerpo? La ciencia no lo afirma. Solo dice: tenemos datos raros, casos donde la explicación de solo fue una ilusión se queda corta. También hay estudios de ondas cerebrales que muestran un pico de actividad intensa justo cuando la persona está a punto de morir, como si el cerebro, en lugar de apagarse suave, subiera el volumen a máximo. Por un momento, ¿es eso un intento desesperado por aferrarse a la vida? ¿O es la puerta de salida? ¿Algo más? Y aquí entramos a la parte que la ciencia observa, pero no puede controlar. Los testimonios, miles de personas, en todo el mundo, países distintos, religiones distintas, épocas distintas, que dicen: morí por unos minutos y vi algo. Algunos hablan de luz, otros de oscuridad, otros de un vacío tan profundo que da más miedo que cualquier infierno. Algunos eran creyentes, otros no creían en nada. Y sin embargo, cuando regresaron, ya no pudieron volver a ser los mismos. ¿Fue solo el cerebro? ¿Fue otra cosa? Eso es lo que vamos a explorar ahora. Porque la siguiente pregunta es inevitable. Si un creyente ve el cielo, podemos decir: claro, lo tenía en su subconsciente. Pero, ¿qué hacemos con el que no creía y vio algo parecido? Los que vieron luz, paz, presencia y algo más. Vamos a empezar por las historias de luz, las que mucha gente llama experiencias celestiales. Aunque no todos las definan así, hay patrones que se repiten una y otra vez en testimonios de personas que, según los reportes médicos, estuvieron clínicamente muertas, pero volvieron. Muchas de estas personas cuentan algo como esto: de pronto, dejé de sentir el dolor. El ruido del hospital desapareció y sentí que flotaba. Algunos ven que vieron su propio cuerpo. Desde arriba, vieron doctores, enfermeras, cables, máquinas, como si fueran espectadores en una película. Después, hablan de un túnel,
o un espacio oscuro, al final del cual se veía una luz, pero no una luz cualquiera, una luz que no lastima, que no quema, que no es un foco gigante, una luz que muchos describen como una presencia, algo o alguien, que no solo ilumina, sino que sabe quién eres. Creyentes devotos dicen, yo sé que era Dios, era Jesús, era un ángel. Personas de otras religiones dicen, era una presencia divina, era algo sagrado. Personas sin religión dicen, no sé qué era, pero sabía quién era yo, y me conocía más de lo que yo me conozco. Una y otra vez, se repite la misma sensación. Paz total, no la paz de una tarde tranquila, sino algo más profundo, como si todas las culpas, miedos, traumas, se disolvieran por un momento. Algunos hablan de un reencuentro con seres queridos fallecidos, padres, abuelos, hermanos, que los reciben, sonrientes, pero no pegados a un cuerpo sólido. Más bien, como si fueran conciencia pura, envuelta en forma. Otros cuentan algo todavía más extraño. Una revisión de vida, no un juicio con trono y martillo, sino algo más íntimo, como si vieran escenas de su vida, no solo desde su propio punto de vista, sino desde el de otras personas. Sentí el dolor que le causé a otros. Vi mi egoísmo, mi indiferencia, pero también vi momentos en que amé, en que ayudé a alguien sin pensarlo, en que una palabra mía cambió un día entero. Y esa presencia no me estaba aplastando, ni condenando, me estaba mostrando, como si dijera, mira quién has sido, mira quién podría ser. Lo curioso es que muchas de estas personas regresan cambiadas, aun cuando su experiencia haya durado segundos o minutos. Cuando vuelven a este mundo, ya no ven la vida igual. No es que de pronto se vuelvan fanáticos, pero si pasa algo, pierden un poco el miedo a la muerte. Valoran más las pequeñas cosas. Se vuelven más sensibles al dolor ajeno. Dejan de vivir solo para acumular. Es como si esa luz hubiera dejado una marca, no en el cuerpo, sino en la forma de ver el mundo. Ahora viene la parte interesante. Cuando un creyente tiene esta experiencia, mucha gente dice, bueno, es lógico, ha pasado años escuchando de cielo, de Dios, de luz. Su cerebro tomó esas imágenes y las usó para armar este último sueño. Puede ser, pero ¿qué hacemos con los casos de personas que nunca leyeron un texto sagrado, que nunca pisaron una iglesia, que ni siquiera creían en un más allá, y aún así vivieron algo muy similar? Gente que decía, yo pensaba que al morir se acababa todo. Punto final. Y sin embargo, al volver dicen, no sé qué era, pero lo que viví no se parecía a un sueño. Algunos se mantienen no religiosos, no se meten a ninguna iglesia, pero ya no pueden llamarse 100% ateos. Algo en ellos se abre a la posibilidad de que haya una conciencia, un alguien más grande que el cerebro, más grande que las neuronas. ¿Es prueba de vida después de la muerte? No, no es una prueba matemática, pero sí es un dato, un patrón repetido, que no podemos ignorar tan fácil. Miles de voces diciendo, el cuerpo se paró, pero yo no me sentí apagado, sentí que seguía siendo yo, con claridad, sin confusión, como si por un momento hubiera despertado de un sueño llamado vida. Eso es la luz. Pero no todas las historias son así. Hay otras que no hablan de paz, sino de algo mucho más oscuro. Y esas, muchas veces,
La gente prefiere no contarlas. Los que tocaron la oscuridad, miedo, vacío y lugares de abajo. Si hablar de la muerte ya es incómodo, hablar de experiencias negativas es todavía peor, pero están ahí. Personas que cuentan que cuando su corazón se detuvo, lo que vieron no fue luz, fue oscuridad. No siempre hablan de fuego, ni de diablos clásicos con cuernos, aunque algunos sí. Lo que muchos describen es algo aún más perturbador. Una sensación de separación total, lejos de todo, lejos de todos, lejos de cualquier amor. Algunos dicen, sentí que caía, como si me alejara de la fuente de todo lo bueno. Otros describen voces burlonas, gritos, sombras, un lugar donde el tiempo no pasa, donde no hay descanso, solo la certeza de estar perdido, no perdido en un mapa, perdido en el ser, como si su propia conciencia fuera una habitación cerrada, llena de ecos, de culpa, de cosas no resueltas, y no hubiera manera de salir. Aquí hay algo muy interesante. Cuando quienes vivieron eso vuelven a la vida, muchos no quieren contarlo. Se sienten avergonzados, como si el hecho de haber tocado ese lugar oscuro significara que son malas personas. Otros simplemente no tienen palabras. ¿Cómo explicas? Un lugar donde no hay arriba ni abajo, donde no hay reloj, pero sí hay conciencia. Y esa conciencia está llena de miedo. ¿Y de ausencia? En algunas historias, estas personas dicen que, en medio de esa sensación de caída, de pronto, clamaron, a veces a Dios, a veces a algo, y describen que, como si una mano invisible los hubiera detenido. No siempre ven un rostro, no siempre escuchan una voz, pero sienten que algo los saca de ese lugar. Los regresa a su cuerpo, al hospital, a la sala de urgencias. Para algunos creyentes, esto encaja perfecto con la idea del infierno o de lugares de tormento. Para otros, puede ser el cerebro manifestando todo el miedo acumulado, toda la culpa, todo lo que nunca nos atrevimos a mirar en vida. Una especie de pesadilla final, donde por fin se nos cae la máscara y nos vemos como nunca quisimos vernos. Lo curioso es que, igual que con las experiencias de luz, muchos que pasan por esta oscuridad vuelven transformados, pero de una forma distinta. Algunos dejan vicios destructivos, otros arreglan relaciones rotas, otros cambian por completo su forma de tratar a los demás, no como quien se vuelve perfecto, sino como alguien que vio algo tan terrible, que no quiere volver a acercarse a eso. Y otra vez, muchos de estos casos son de personas que si tenían ideas religiosas, y podría decirse, su mente les proyectó el infierno que les enseñaron. Sin embargo, también hay quienes no creían en nada, y aún así, vivieron algo oscuro, opresivo, que no encajaba con su idea de nada después de la muerte. Esto nos deja en un punto incómodo. Si el cielo y el infierno fueran solo producto de la mente educada en religión, entonces, ¿qué hacen ahí los no religiosos? ¿De dónde sacó el cerebro esas imágenes? Esas sensaciones tan profundas. Si no estaban en el archivo consciente, podría ser que la conciencia tenga acceso a algo más, a otra capa de realidad, que no depende solo de lo que estudiamos en libros. Ahora, hay un tercer grupo de testimonios que casi no se menciona, y que tal vez sean los más inquietantes de todos, los de personas que no vieron luz, ni infierno, sino algo que les dio más miedo todavía. Nada. El silencio total, cuando no hay nadie, y tampoco tú. Imagina que todo se apaga, pero cuando digo todo, es todo. No hay luz,
No hay escenas. No hay túnel. No hay voces. No hay seres. No hay Dios. No hay demonios. Y lo más aterrador, no hay tú. Algunas personas cuentan experiencias cercanas a la muerte, donde lo que sienten no es paz, ni tortura, sino un vacío absoluto, como si estuvieran despiertos, pero sin nada que ver, nada que oír, nada que sentir. Es como estar suspendido, en una oscuridad que no tiene paredes, ni techo, ni piso. Para algunos, esto es incluso peor que las visiones de infierno, porque al menos en el infierno hay otros, hay voces, hay movimiento, hay un escenario. Aquí no, aquí es solo silencio infinito. Una persona describió algo así. Sentí que ya no existía, y sin embargo, había una especie de consciencia de que no existía, como si estuviera atrapado en una paradoja. No había tiempo, no había recuerdos, solo la sensación de que todo lo que alguna vez fui se había apagado y yo estaba bien del apagón. ¿Eso es un anticipo de la nada total, el fin absoluto que algunos imaginan? ¿O es otra forma de transición? Un pasillo oscuro, entre una habitación y otra, que nuestra mente no logra comprender? La ciencia podría decir, dato curioso, cuando hay daño global en el cerebro, puedes tener sensaciones raras de desconexión total. No significa que haya un mundo espiritual. Significa que las estructuras que crean la experiencia de yo se fragmentan, y tiene sentido. Pero también hay quien piensa otra cosa, que tal vez ese vacío es lo más cercano que podemos sentir a estar lejos de toda fuente, lejos de toda energía, lejos de toda conexión, un lugar donde ni siquiera puedes engañarte, porque no tienes nada a que aferrarte. Lo interesante aquí es que incluso estas personas, cuando regresan, cambian. Tal vez no se vuelven religiosos. Tal vez no se ponen a hablar de ángeles. Pero si se despierta en ellos una urgencia por vivir de verdad, por llenar este tiempo de algo más que rutina, como si el solo hecho de haber saboreado la posibilidad de un vacío absoluto los empujara a valorar más el simple hecho de estar aquí, respirando, sintiendo, amando, sufriendo, pero vivos. Y entonces, nos encontramos en el centro del título de este video. Entre ciencia, alma y vacío. La ciencia dice, el cerebro hace cosas raras cuando se apaga. El alma susurra, lo que sentiste era más real que un sueño. Y el vacío se queda callado, esperando ser interpretado. Teorías, preguntas y lo único que realmente importa. Llegados a este punto, podemos hacer algo muy humano. Intentar ponerle palabras al misterio. Hay varias teorías. Algunas científicas, otras filosóficas, otras espirituales, que intentan explicar estas experiencias. No vamos a decirte cuál es la verdadera, porque probablemente todavía nos falta información. Pero si vamos a recorrerlas, para que tú puedas pensar, sentir y decidir qué resuena más contigo. Teoría 1. Todo está en el cerebro. Según esta visión, no hay alma separada del cuerpo. La conciencia es un producto de la actividad neuronal. Cuando el cerebro está muriendo, zona por zona, lanza descargas de actividad desordenada, que se sienten como túneles, luces, memorias completas y sensaciones de paz o terror. Las experiencias de cielo e infierno serían el resultado de nuestra cultura, de nuestros miedos, de nuestros deseos, mezclados con un cerebro que se apaga a gran velocidad. Cuando la corriente finalmente se corta, no queda nada, ni tú, ni yo, ni recuerdos,
ni conciencia. Punto final. Negro. Teoría 2. El cerebro es antena, no generador. Aquí la cosa cambia. Esta idea dice que el cerebro no crea la conciencia, sino que la sintoniza, como una radio. Cuando la radio se rompe, la música no deja de existir. Solo deja de sonar en ese aparato. Según esta visión, la conciencia es algo más grande. Un campo, una realidad profunda, que todos tocamos, desde cuerpos distintos. Cuando el cuerpo muere, lo que realmente eres no se apaga, solo deja de estar sintonizado en este canal. Las experiencias de luz, infierno, bazo, serían distintos planos o distintas formas en que esa conciencia vive. La transición. Teoría 3. El cerebro y la mente se mezclan con lo que llevamos dentro. Aquí no se niega ni lo uno ni lo otro. Se reconoce que el cerebro, si participa, que puede distorsionar, que puede colorear la experiencia, pero también se admite que hay patrones demasiado consistentes como para reducir todo a soñitos antes de morir. En esta visión, tu historia personal, tu carácter, tu manera de amar, lo que hiciste con tu vida, todo eso influye en cómo percibes la transición. Si tu vida estuvo llena de odio, culpa no resuelta, desprecio por los demás, quizá lo que experimentes al soltar el cuerpo sea más cercano a la oscuridad, al infierno interno, que siempre estuvo contigo, pero no querías mirar. Si tu vida estuvo más orientada al amor, a la compasión, a la búsqueda honesta, tal vez lo que percibas sea más cercano a la luz, no como premio y castigo mecánico, sino como coherencia. Lo que eres por dentro se refleja cuando caen todas las máscaras. El gran misterio y el creador que no necesita etiquetas. Hay otro camino más. Uno que no se casa ni con la religión cerrada, ni con el materialismo absoluto. La idea de que, si hay un origen, una mente, una conciencia creativa, llámale Dios, fuente, creador, que está por encima de nuestras imágenes, por encima de iglesias, templos, dogmas, pero que al mismo tiempo no es indiferente. En esta visión, la vida no es un accidente absurdo, pero tampoco es un videojuego barato. Es algo sagrado, aunque todavía no entendamos por qué. La muerte no sería tanto un castigo, ni una puerta automática al cielo, sino un paso, y lo que cada uno viva en ese paso dependerá en parte de lo que realmente somos, no solo de lo que decimos creer. A mí, personalmente, me gusta pensar que si existe ese creador, no necesita alas, ni tronos de oro, ni rayos para recibir a nadie. Un creador que no se limita a una religión, pero tampoco es una idea fría. Un creador que ve al creyente, al ateo, al confundido, y conoce la historia completa. Desde adentro, las veces que amó, las veces que hirió, las veces que se arrepintió, las veces que tuvo miedo. Un creador que no se impresiona por etiquetas, sino por lo que realmente somos. En el fondo. ¿Es así? No lo sé. Ni tú, ni yo tenemos la respuesta final. Y quizá esa es precisamente la esencia del misterio. Pero hay algo que si podemos sacar de todo esto, y no requiere esperar a morirse. La forma en que vivimos ahora tiene sentido. Si la muerte es el final absoluto, vale la pena vivir con intensidad. No perder el tiempo en odio barato. Cuidar a quienes amamos. Porque este es el único capítulo que tendremos. Si la muerte es un paso, vale la pena vivir con aún más intención. Porque todo lo que somos aquí resonará, de alguna manera, al otro lado.
En ambos casos, la conclusión es parecida. No desperdiciar la vida. Tú que estás viendo este video. Tú que has llegado hasta aquí. Déjame preguntarte algo. No para que lo contestes rápido, sino para que te lo lleves. Como una semilla, si hoy fuera tu último día, ¿estarías en paz con la forma en que estás viviendo? ¿Hay alguien a quien debes perdonar? O pedir perdón, hay algo que deberías dejar de hacer, porque te está matando por dentro. Aunque sigas respirando, hay algo que deberías empezar. Aunque te dé miedo, porque sabes que tu alma te lo ha pedido 1000 veces. No sé qué hay después de ese último latido, pero sí sé esto. Mientras lo tengas, estás a tiempo de amar mejor, de pensar más profundo, de dejar de vivir en automático, a tiempo de reconciliarte, contigo mismo, con otros, y tal vez, con ese misterio, al que algunos llaman Dios, y otros, simplemente llaman algo más. Si llegaste hasta el final de este video, escribe en los comentarios, todavía estoy vivo y quiero aprovecharlo. Y cuéntame, ¿has tenido alguna experiencia cercana a la muerte? ¿Conoces a alguien que la haya vivido? ¿Crees que hay algo después? ¿O piensas que todo termina aquí? Te leo. Hasta un próximo video de Misterio del Cosmos y la Tierra, donde seguiremos explorando no solo el cosmos allá afuera, sino los misterios profundos que habitan aquí adentro, en la mente, en el alma y en ese espacio silencioso que todos vamos a cruzar algún día.